¿Cómo están? Bueno, un domingo más que podemos juntarnos. Estaba pensando un poco en las canciones que íbamos cantando y iba anotando algunas cosas, ¿no? que me hacían pensar. Una de ellas era hablar de momentos consoladores frente a la cruz, ¿no? Parece una contradicción que pudiera haber consuelo en la muerte, ¿no? En un sacrificio, y sin embargo lo hay. Eh, no hay lugar más odiado en el mundo, pero a la vez más amado en el mundo que la cruz de Cristo, ¿no? Y después cantábamos, y creo que eso nos da pie también al tema que vamos a ver en el día de hoy, que es la oración, ¿no? Cuando cantábamos, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, ¿no? Y estaba pensando justamente en el Sermón del Monte, en donde el Señor mismo, en el capítulo 6, si me acompañan en el libro de Mateo, les enseñó a sus discípulos a orar. Dice así, capítulo 6, vamos a leer una breve porción nada más de este pasaje. Dice Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, jamás. Amén. El libro de Lucas, capítulo 11, si lo pueden buscar. Si bien no vamos a desarrollar todo lo que es el Padre Nuestro, muy conocido, vamos a ver una parte, la primera parte únicamente, y vamos a meditar en ello. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿No? Qué petición más sincera de sus discípulos de cómo poder comunicarse con Dios y cómo puede ser que su oración o su súplica sea a la larga escuchada por Dios, ¿no? Tenemos la tendencia de tomar este modelo, el Padre Nuestro, y repetirlo a veces en forma sin sentido, ¿no? Tenemos la tendencia de clasificar sus pronunciamientos a veces sin entender también lo que el Señor quiso decir. Por lo general solemos dividirlo al Padre Nuestro en una parte que se refiere a lo celestial, relacionado con Dios, y lo terrenal con nuestras peticiones, ¿no? Pero sin embargo, prefiero particularmente indicar en esto que la oración marca un antes y un después en la forma de dirigirnos a Dios, ¿no? En dicha oración, fíjese que estamos hablando de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios puede hacer por nosotros los seres humanos. Este Padre Nuestro establece una antítesis en la forma en cómo elevaban sus plegarias tanto el judío como el gentil. Usted puede verlo en los versículos anteriores. Es más, Jesús mismo no enfatiza que las oraciones sean contestadas, sino que en la recompensa de esta obra caritativa, ¿no? Esta obra, fíjense el verso, por ejemplo, en el versículo 5 y en el versículo 16, en donde habla de las limosnas, de la oración, del ayuno. Lo importante allí hablaba de la recompensa. Dice, cuando des limosna, no toques trompeta. Cuando ayunes, no pongas cara alarde y triste. Cuando ores, no lo hagas en lugares visibles, en calles, a grandes voces, ¿no?
ese era el modelo que Dios venía a sacar de lado, Jesús venía a sacarlo del frente, porque a Dios no le interesaba eso. Fíjese que la recompensa, unos lo tienen aquí y otros lo tendrán en el tribunal de Cristo, ¿no? No solo, justamente, ¿no? No solo debemos pensar en la oración como que es una plegaria que elevamos a Dios, sino que tiene una recompensa no solamente en los secretos, sino también cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense una cosa que me llama siempre poderosamente la atención en el libro de Apocalipsis, ¿no? Nos menciona que hay un humo de incienso que asciende hacia el trono de Dios y que representan las oraciones de los santos, ¿no? Las oraciones son olor fragante para Dios. Por eso tanto en el tabernáculo como en el templo estaba el altar de incienso. Ahora, fíjese que este Padre Nuestro comienza de una manera muy particular, ¿no? Comienza con una frase que dice Padre Nuestro, ¿no? Y Jesús establece una nueva manera de dirigirnos a Dios. Padre aparece 10 veces en estos 34 versículos del capítulo 6 de Mateo, ¿no? Antes, los judíos estaban acostumbrados a llamarlo el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Eterno Dios, Jehová Dios, ¿no? Ahora lo podemos conocer a Dios como nuestro Padre, quizá en un sentido muy simple, desde el punto de vista que Él es nuestro Creador, como decía Pablo cuando se refería, cuando les hablaba a los atenienses en Hechos de los Apóstoles, dice que en Él vivimos, movemos y somos, linaje suyo somos. Pero tenemos a Dios por Padre, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús. Juan mismo en el capítulo 1, si usted lo lee detenidamente en su casa, él dice que los que son engendrados por el Espíritu Santo son considerados hijos de Dios. También allí en el versículo 12 del capítulo 1 nos menciona que todo aquel que le recibe tiene el derecho o la potestad de ser llamado hijos de Dios. Por eso Pablo en muchas de sus cartas apostólicas, ¿no? Esas cartas que nos dejó para la iglesia, hablaba de Dios como Abba Padre, ¿no? Papá, papito o papá, digamos, sería la traducción básicamente de este concepto. En Romanos, fíjense que en el capítulo 8, versículo 14 al 17, no sé si me puede acompañar en ese pasaje, Romanos 8, 14 al 17, Pablo nos presenta la imagen, ¿no? Palpable, la imagen nítida de cómo entramos a la familia de Dios mediante la adopción. Romanos 8, 14. Nos vamos a dar tiempo para que lo puedan buscar. Vamos a empezar desde el 15, mejor dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, fíjense la imagen que presenta Pablo. Usted sabe que en la antigüedad muchos de los pactos se sellaban de maneras particulares. Por ejemplo, no sé si usted se acordará del caso de Boaz, ¿no? Boaz que redimió a Ruth en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad es donde siempre se juntaban los ancianos y se dirimían las cuestiones legales, civiles o importantes de esa ciudad. No Y puedo verlo delante ya. de...
y delante de 10 testigos, ¿no? Lo que hizo vos fue entregarle las sandalias a su pariente más cercano como un sello de esa compra, ¿no? Ahora, en el tema de la adopción, fíjense que Pablo está pensando en términos de los romanos y lo que vendría a ser ese derecho romano, ¿no? Y para que usted se dé cuenta de lo seria y lo complicada que era la adopción, había un concepto sumamente importante que era la patria potestad, ¿no? Era la autoridad que tenía el padre de familia para disponer absolutamente de todos los miembros de la familia, ¿no? Hasta de la vida o de la muerte. En relación a su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad, siempre estaba bajo su padre potestad, ¿no? Era absoluta y el padre podía hacer con él lo que quisiera, ¿no? Por eso mismo, fíjese que para lograr la adopción se requería pasar de una patria potestad hacia otra patria potestad. Y ese proceso se llevaba a cabo por medio de 2 pasos. En primer lugar, había el proceso que era la emancipación, en donde básicamente se fijaba una venta simulada, en donde se usaban unas monedas y una balanza. En este simbolismo, el padre llevaba a cabo una venta en 3 oportunidades. 2 veces vendía a su hijo y 2 veces lo volvía a comprar, y en la tercera lo vendía, pero ya no lo volvía a comprar. Es decir, de esa manera quedaba demostrada que esa patria potestad quedaba de esa manera rota. Y por otro lado, una ceremonia de vindicación en donde el padre adoptante iba a los magistrados romanos y presentaba ese caso, en donde para que quedara firme la adopción, ¿no? Ahora, fíjense lo notable que tiene la consecuencia de esta adopción. En primer lugar, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubiesen correspondido a su antigua familia. Automáticamente quedaba constituido en heredero de su nuevo padre, de las propiedades de su nuevo padre. La vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Y la ceremonia de adopción se llevaba siempre en presencia de testigos, ¿no? Porque era necesario que, si en el caso de que el padre adoptante muriera, hubiese alguien que legitimara los derechos del hijo adoptivo. En términos espirituales, si lo tenemos que decir de esta manera, fíjense una cosa: nosotros anteriormente estamos bajo la autoridad de nuestra humana naturaleza. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios nos ha tomado como una exclusiva posesión de Él. Ya en el pasado ya no importa. El pasado está cancelado, están borrados nuestros pecados, y lo más notable de todo es que comenzamos una vida nueva y a la vez somos herederos con Cristo. Ahora, teniendo en mente lo que Dios hizo por nosotros, el Padre Nuestro tiene 3 peticiones de nuestro corazón para con Dios, ¿no? Y en primer lugar, hemos leído: santificado sea tu nombre. No podemos santificar algo que ya es santo. Dios es santo. Ese es un concepto que debemos tener claro. Sin embargo, lo que Dios quiere es que su nombre sea honrado. Fíjese una notable diferencia. El nombre de Dios es exaltado entre los ángeles, es reconocido por los demonios en el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús tenía un encuentro con un demonio, estos reconocían la autoridad de Jesús. Sin embargo, el hombre no lo reconoce. Y por ese mismo motivo es que Dios se quiere revelar a nosotros a través de su nombre. Dice: santificado, honrado sea tu nombre. Dios se ha manifestado
a los hombres a través de sus atributos, a través de lo que Él es. Dice Juan capítulo 17, versículo 6, decía Jesús mismo, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cómo lo hizo? Estando Él presente, era Dios mismo encarnado. Por eso Jesús mismo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El nombre de Dios revela su perfección, revela su naturaleza. Por ejemplo, en la antigüedad recién decíamos que a Dios muchos le decían Adonai o Señor, le decían Roy, el Dios que me ve, Shaddai, el Dios todopoderoso, o Shalom, el Dios de paz. En otras palabras, cuando nos referimos al nombre de Dios, que debe ser honrado porque Él tiene poder, Él es santo, Él tiene toda la sabiduría, la misericordia, la santidad y la justicia, todo en una misma persona. Ahora, fíjense que es tan importante el nombre de nuestro Dios que Isaías decía en uno de esos pasajes mesiánicos que el niño que iba a nacer tendría por nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Lamentablemente, unos sábados hablábamos un poco con los adolescentes, los preadolescentes y adolescentes, y decíamos que generalmente utilizamos las cosas sagradas para tomarlas en vano, ¿no? Y una de esas cosas es tomar el nombre de Dios en vano. Ezequiel, en uno de sus capítulos, ¿no? Si hemos hecho un bypass entre el estudio que venimos teniendo del libro de Ezequiel, pero él decía las siguientes palabras, ¿no? He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre todas las naciones a donde fueron. Dios mismo se sentía dolido porque su nombre era puesto en vano. Ahora, ¿sabe una cosa? Que la cruz debe hacer en nosotros una profunda obra para que el nombre de Dios sea honrado y, en definitiva, glorificado, ¿no? Al pedir que su nombre sea santificado, nos referimos a que su nombre sea dado a conocer, ¿no? Y la gloria de Dios es lo primero que debemos buscar. Es el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Pedro decía en el capítulo 4, versículo 11, que en todo Dios tiene que ser glorificado. Y Jesús mismo en Juan capítulo 12, versículo 28 decía, Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Y esa es la importancia del nombre de Dios. El nombre de Dios tiene que ser glorificado, reconocido y exaltado por sobre todas las cosas. El salmista, fíjese cómo concluye uno de sus pasos, de esas poesías más lindas, dice, has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, ¿no? Qué bueno que es escuchar este pasaje que decía el salmista. Has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por más que tomemos el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios siempre va a ser exaltado. Y va a llegar un día en donde aquellos que no quisieron doblar sus rodillas las van a terminar doblando. Aquellos que no quisieron reconocerlo van a terminar reconociendo su señorío, porque Dios mismo debe ser exaltado sobre todas las cosas. En segundo lugar, no solo tenemos que pedir que recién decíamos que sea santificado su nombre, sino que también venga su reino. Jesús le está diciendo a sus discípulos aquí, ¿no? Que en el cielo existe un reino que todavía no está presente en la tierra, ¿sí?
Y el deseo de Dios es poder extender los límites del reino de Dios para tocar la tierra, para llegar a la tierra. Es como si usted se hiciera la imagen de que existieran dos mundos, uno acercándose al otro, un planeta acercándose al otro, ¿no? Y estos dos mundos, tenemos un mundo que es visible y otro mundo que es invisible. El mundo espiritual, Dios y el mundo espiritual, aunque parezca una contradicción, que son invisibles, tienen una existencia real. Dios es real y todas las realidades que de allí surjan dependen de Él, ¿no? Dios no depende, la existencia de Dios en este sentido no depende de que si yo creo o no que Él exista. Dios existe porque existe, ¿no? Y esto nos lleva a nosotros a plantearnos sobre las nuevas filosofías que están introduciéndose completamente, no solamente en el ámbito académico, sino también en la iglesia, ¿no? Tenemos que tener presente que tenemos por delante cosas espirituales que nos están invitando a observarlas con mayor detenimiento. No es una imaginación, no es ficción. Ahora fíjese que el mundo de los sentidos, este mundo visible, nos aleja nuestra mente y nuestro corazón porque nos concentra en la materialidad de las cosas, ¿no? A veces, por eso decimos que ver para creer, decía Tomás, ¿no? Uno de los discípulos del Señor. Si yo no veo, no le voy a creer. Si no pongo la mano dentro de su costado y dentro de sus manos, no te voy a creer que el Señor resucitó. La materialidad, ¿no? Sin embargo, Dios quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver este mundo invisible. ¿Sabe una cosa? En Corintios decía Pablo que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, ¿no? Porque no es una persona regenerada, no es una persona que recibió el Señor, no las puede entender, para él son locura, ¿no? Y fíjese que la única manera de poder acercarnos a este reino invisible es mediante la fe. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eliseo, en este sentido, tuvo que mostrarle a su criado la realidad espiritual. Tenía miedo del ataque del enemigo, sin embargo, en la año había legiones angelicales estaban por defenderla. Moisés nos dice la escritura que se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Por eso, para acercarnos, ¿no? Para acercarnos al reino de Dios, es necesario, como dice el Sermón del Monte, que seamos pobres en espíritu, ¿no? En una época de complejidad religiosa, lo que debemos buscar para ver ese mundo invisible es la sencillez de Cristo, ¿no? Fíjese que otro mundo es el destino que hemos elegido y hacia el cual nos dirigimos, ¿no? Dice en las cartas que tenemos una ciudadanía que está en los cielos. El deseo del salmista en el Salmo 144:5 era: oh Jehová, inclina los cielos y desciende. El deseo de Isaías era el mismo. Isaías 64:1 decía: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Las primeras palabras de Jesús en su ministerio público, ¿se acuerda cuáles fueron? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No? Como recién decíamos, que llegará un día en que así como los hombres que no honraron
el nombre de Dios lo van a honrar, va a llegar el día en que también va a ser palpable ese reino, en donde la muerte, el pecado y Satanás no van a tener más influencia. Y nosotros esperamos ese día. En tercer lugar, dice el pasaje, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es interesante esta última parte del Padre Nuestro, ¿no? Porque de la primera parte, ¿no? Del Padre Nuestro, porque revela que la voluntad de Dios se hace en el cielo, pero aún en la tierra no se está mostrando acabadamente. Ahora me lleva a preguntarme qué impide que se haga la voluntad de Dios en la tierra, ¿no? ¿Puede impedir que Dios haga lo que ha planeado hacer? Decía Pablo en Corintios, ¿quién puede instruir la mente del Señor? Nadie. El salmista decía que Dios es soberano y ha hecho todo cuanto Él quiso. Entonces me lleva a preguntarme, dice, ¿por qué querrá Dios que los hombres oren de esta manera? ¿Por qué quiere Dios que nosotros pidamos que su voluntad se haga en la tierra así como en el cielo? Porque Dios quiere hacer algo y sin embargo no lo hará solo y espera que los hombres oremos en la tierra para que esa voluntad se siga ramificando. Es lo que hizo el Señor mismo cuando eligió sus 12 apóstoles, para que la verdad se fuera distribuyendo, para que la verdad sea conocida, para que su voluntad sea conocida. La voluntad de Dios es como un río y nuestras oraciones son un canal para que esa voluntad se termine manifestando, ¿no? Si nuestra oración es suficientemente grande, ese canal será más grande. Si nuestra oración es limitada, la respuesta también será limitada, ¿no? El fluir del Espíritu también será limitado. Esto me lleva a pensar a veces que hay muchos cristianos que quizás a mí particularmente me llevan la delantera en la cuestión de la oración, ¿no? En la cuestión de la oración. Inclinar más las rodillas implica estar cada vez más consciente de esa voluntad. Pedimos que esta oración, que las leyes de Dios en definitiva sean obedecidas por los hombres de manera tan perfecta y dispuesta como lo están haciendo los ángeles en el cielo, ¿no? Con esta oración lo que estamos pidiendo es que los que no obedecen la voluntad de Dios sean enseñados para que la conozcan, y los que ya la obedecen y la conocen lo hagan aún mejor. Fíjese que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos revela 3 aspectos importantes de la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, es decir, hace bien, es el mejor remedio para la intranquilidad, es agradable, produce gozo y es el mejor aromatizante para su vida. Y es perfecta, es completa, es el mejor beneficio para que usted sea próspero integralmente. Su vida sea próspera integralmente. El Salmo 48, que era un salmo mesiánico, nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No hay ejemplo más grande y más perfecto que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Si ustedes se acuerdan, en esa oración Jesús mismo decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, en el día de hoy, los invito, hermanos, a que podamos pensar
esta filiación que tenemos como hijos adoptivos de Dios, que podamos pensar en que su nombre debe ser honrado, debemos pensar también que su voluntad pueda ser hecha y de que su reino sea una realidad, no solamente en nuestras vidas, sino en este mundo en el que vivimos. Decía Tozer, para ir terminando, dice que la cruz es tosca y mortal, pero efectiva. Y por este motivo nos hemos juntado en el día de hoy, porque Jesucristo, dice la Escritura, que padeció y resucitó conforme a todo lo que la palabra de Dios estaba escrito. Pensemos en esto y meditemos para que nuestros corazones puedan estar llenos de gozo y de agradecimiento por lo que nosotros.